Hay momentos en la historia en los que el cielo parece guardar silencio, cuando los altares del mundo se llenan de falsos dioses y la verdad parece haber sido sepultada bajo la voz del engaño. Fue en un tiempo así que Dios levantó a un hombre, un profeta solitario, pero con un corazón encendido por el fuego del cielo. Su nombre era Elías. No era un rey, no tenía ejército, no tenía poder político ni riquezas, pero tenía algo que el mundo no podía apagar: la presencia del Dios vivo. Elías no solo fue un profeta de fuego, fue un hombre que conoció el cansancio, la soledad, la depresión, y aún así no dejó de escuchar la voz de Dios. En él vemos el reflejo de todo creyente que en medio del caos decide permanecer fiel. Esta es la historia de un hombre que desafió reyes, que oró y el cielo se cerró, que clamó y el fuego descendió y que fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Pero más allá de los milagros, la verdadera historia de Elías no trata solo de fuego, sino de restauración, de obediencia y de la voz de Dios hablándole a un corazón quebrado. Esta es la historia de un profeta que demostró que una sola vida en las manos de Dios puede cambiar el destino de una nación. Si tú también crees que Dios puede levantar una voz en medio del silencio, si anhelas escuchar su susurro en medio del ruido del mundo, escribe en los comentarios: Señor, haz de mí una voz que no se apague. En los anales de la historia, hay momentos en que la oscuridad parece cubrirlo todo, épocas en las que la luz de la verdad y la fe parecen a punto de extinguirse. Nos encontramos en uno de esos capítulos oscuros, en el antiguo reino de Israel. Imaginen una nación que alguna vez fue el faro de la fe en el Dios único y verdadero, ahora sumida en la más profunda penumbra espiritual. El rey Acab, un hombre débil de carácter, y su esposa, la temida y poderosa Jezabel, habían abierto las puertas de la nación a un torrente de idolatría. Los altares que antes humeaban con ofrendas al Creador, ahora estaban dedicados a Baal y a Sera, dioses paganos importados de tierras lejanas. El culto a Baal, con sus promesas de fertilidad y prosperidad, había seducido el corazón del pueblo. Las colinas de Israel, que una vez resonaron con los salmos de David, ahora eran escenario de rituales depravados. Jezabel, con mano de hierro, había emprendido una persecución sistemática y brutal contra los profetas de Dios. Muchos fueron asesinados, otros tuvieron que huir y esconderse en cuevas, viviendo como fugitivos en su propia tierra. El silencio de Dios parecía ensordecedor. La nación entera parecía haberle dado la espalda, arrodillándose ante ídolos de madera y piedra, olvidando los milagros del Mar Rojo y la promesa de una tierra prometida. Era una era de decadencia moral y espiritual. La justicia se vendía al mejor postor, la verdad era una moneda sin valor y la vida de los siervos de Dios pendía de un hilo. Parecía que la esperanza había abandonado a Israel. La pregunta flotaba en el aire, susurrada en los corazones de los pocos fieles que quedaban. ¿Ha abandonado Dios a su pueblo? ¿Permitirá que su nombre sea borrado de la tierra que Él mismo les entregó? En medio de esta densa niebla de apostasía y desesperación, cuando todo parecía perdido, el plan de Dios ya estaba en marcha, porque es precisamente en la noche más oscura cuando las estrellas brillan con más fuerza. Y de la nada emerge una figura. No es un príncipe, ni un general, ni un sacerdote del templo. Es un hombre rudo, vestido con pieles, un habitante de las montañas de Galaad. Su nombre es Elías, el Tisbita. No sabemos nada de su linaje, de su familia o de su pasado. Aparece en la escena bíblica como un relámpago en una noche sin luna, abrupto, inesperado y lleno de poder. Elías no era un hombre de la élite, era un hombre del pueblo,
alguien que probablemente conocía más el lenguaje del viento y las rocas que el de las cortes reales. Pero este hombre común poseía algo extraordinario, una fe inquebrantable y una conexión íntima con el Dios vivo. Mientras la nación entera se arrodillaba ante Baal, Elías se mantenía de pie. Mientras el pueblo clamaba a un Dios que no podía oír, Elías escuchaba la voz del Todopoderoso. En un mundo de compromiso y cobardía, él era un pilar de convicción. Y Dios, que ve los corazones y conoce a los suyos, lo eligió. Eligió a este hombre sencillo, rústico, sin credenciales humanas, para ser su voz en una generación sorda. Dios no llamó a un diplomático para negociar con Acab, ni a un filósofo para debatir con los sacerdotes de Baal. Llamó a un hombre de fe radical, alguien cuyo único poder residía en la confianza absoluta en la palabra de su Dios. Este es un principio divino que resuena a través de toda la Escritura. Cuando el mundo se corrompe, cuando las instituciones fallan y cuando la voz de la verdad es silenciada, Dios levanta una voz. A menudo, esa voz proviene del lugar más inesperado. No busca a los calificados, sino que califica a los que llama. Ve en un pastor de ovejas como David a un rey. Ve en un pescador impulsivo como Pedro a una roca para su iglesia. Y en medio de la era más idólatra de Israel, vio en Elías, el hombre de las montañas, a su profeta de fuego. La primera aparición de Elías es tan dramática como su carácter. Se planta sin previo aviso delante del rey Acab, el epicentro del problema. Imaginen la escena. El rey, rodeado de su lujo y poder, y este hombre del desierto, con la mirada encendida por un fuego divino. Elías no llega con palabras suaves ni discursos elaborados. Su mensaje es directo, cortante y terrible. Declara, en el nombre del Señor Dios de Israel, en cuya presencia está que no habrá lluvia ni rocío en la tierra, sino por su palabra. ¡Qué audacia! En una cultura agraria que dependía de la lluvia y que adoraba a Baal precisamente como el dios de la tormenta y la fertilidad, esta declaración era una afrenta directa, un desafío lanzado no solo al rey, sino a todo el sistema de creencias que sostenía su poder. Elías no habla en su propio nombre. Su autoridad no proviene de su persona, sino de aquel a quien sirve. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esa es la clave de todo. Elías no era un activista social o un reformador político. Era un hombre que vivía conscientemente en la presencia de Dios. Esta conciencia le daba la valentía para enfrentar a un rey tirano y la autoridad para sellar los cielos. Estaba tan seguro de la existencia y el poder de su Dios que lo sentía como una realidad más tangible que el trono de Acab frente a él. Con esta sola frase, la batalla quedaba declarada. No era una batalla de Elías contra Acab y Jezabel. Era la batalla del Dios verdadero contra los ídolos falsos. Era la batalla de la verdad contra la mentira. Y Dios había elegido a su campeón. Un hombre que, aunque sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, se atrevió a creerle a Dios y a actuar en consecuencia. Su llamado nos enseña que Dios no necesita mayorías para cumplir sus propósitos. No necesita ejércitos ni poder político. A menudo, todo lo que necesita es una persona, un hombre o una mujer, dispuesto a decir, heme aquí, dispuesto a ser una voz en medio del silencio, una luz en medio de la oscuridad. El llamado de Elías no fue una invitación a una vida fácil. Inmediatamente después de su confrontación con Acab, Dios lo envía a esconderse. Primero junto al arroyo de Kerit, donde los cuervos le traerían comida, y luego a la casa de una viuda en Sarepta, en territorio pagano. A veces, cuando Dios nos llama a una gran tarea, el primer paso no es la acción pública, sino el retiro, la dependencia y la preparación en lo secreto.
Dios estaba forjando el carácter de su profeta, enseñándole a depender de él para todo, para el agua, para el pan y para la protección. Estaba probando y fortaleciendo la fe de aquel que pronto tendría que enfrentarse a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para nosotros hoy. Vivimos en tiempos donde, al igual que en los días de Elías, muchas voces compiten por nuestra lealtad. Ídolos modernos como el materialismo, el hedonismo, el poder o la autoglorificación nos seducen con promesas de felicidad y plenitud. A menudo, la voz de la verdad parece débil y marginada. Pero la lección de Elías es clara. Dios nunca se queda sin un testigo. Él sigue buscando hombres y mujeres comunes, sin grandes títulos ni reconocimiento mundano, pero con una fe extraordinaria. Personas que, en su vida diaria, en su trabajo, en su familia, en su comunidad, deciden vivir en la presencia de Dios. Personas que se atreven a creer en su palabra por encima de las corrientes culturales. Personas que no temen ser diferentes, que no negocian sus convicciones y que están dispuestas a ser una voz, aunque sea un susurro, de verdad y esperanza en un mundo que desesperadamente las necesita. La historia de Elías comienza con una nación en ruinas espirituales y un hombre solitario llamado por Dios. Es el recordatorio eterno de que no importa cuán oscura parezca la noche, no importa cuán extendida esté la corrupción o cuán silenciada esté la verdad, Dios siempre tiene un plan, y a menudo ese plan comienza contigo y conmigo con una decisión sencilla pero poderosa. La decisión de ponernos de pie por Él, de vivir en su presencia y de permitir que nuestra vida sea el eco de su voz. El llamado de Elías nos pregunta hoy, ¿estamos dispuestos a ser esa voz? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios de manera tan radical que nuestras vidas se conviertan en un desafío a los ídolos de nuestra era? Porque cuando el mundo se corrompe y la oscuridad avanza, Dios no se queda en silencio. Él levanta una voz. La pregunta es, si esa voz seremos nosotros. La historia de Elías nos asegura que, si respondemos a ese llamado, no estaremos solos. El mismo Dios que estuvo con Elías, que selló los cielos y que proveyó para él en el desierto, es el mismo Dios que está con nosotros hoy, listo para hacer cosas extraordinarias a través de vidas ordinarias entregadas a Él. La crisis en Israel no fue el final de la historia, fue solo el comienzo de uno de los avivamientos más grandes registrados en la Biblia, todo porque un hombre se atrevió a escuchar y obedecer el llamado de Dios. Imaginen por un momento la escena. Por un lado, tenemos a Acab, el rey de Israel, un hombre que ha alcanzado el pináculo del poder terrenal. Vive en un palacio de marfil, rodeado de lujos, ejércitos y consejeros. Su esposa, Jezabel, una princesa extranjera, ha traído consigo la adoración a Baal, un ídolo pagano, y juntos han sumido a la nación en una profunda oscuridad espiritual. El pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, ahora se arrodilla ante estatuas de piedra y madera, olvidando al único y verdadero Dios que los liberó de Egipto. Y por el otro lado, aparece un hombre solitario, vestido con pieles, salido del desierto. Su nombre es Elías, un profeta de Tisbe en Galaad. No tiene ejército, ni riquezas, ni palacio. Su única posesión es una palabra de fuego que arde en su interior, una palabra que viene directamente del trono de Dios. Elías no pide una audiencia, no envía mensajeros, simplemente se presenta, de pie, frente al hombre más poderoso de la nación. Mírenlo a los ojos, no hay miedo, no hay vacilación, solo la firmeza de quien sabe que no habla por sí mismo, sino en nombre de aquel que creó los cielos y la tierra. Sus palabras son como un trueno en un cielo despejado,
Escuchen la audacia, la autoridad divina en su voz. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Detengámonos un segundo aquí. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta declaración? En una economía agraria como la de Israel, la lluvia no era solo un fenómeno meteorológico, era la vida misma. Sin lluvia, no hay cosechas. Sin cosechas hay hambre. Sin hambre hay muerte y caos social. Elías, este hombre aparentemente insignificante, acaba de tomar control del recurso más vital de la nación y lo ha puesto bajo la autoridad de Dios. Esta no es una simple predicción meteorológica, es un desafío directo, una declaración de guerra espiritual. Elías está diciendo: tú, Acab, confías en Baal, a quien llaman el Dios de la lluvia y la fertilidad. Pues bien, vamos a ver quién tiene el verdadero poder. Tu Dios de piedra quedará en silencio, mientras que el Dios vivo, mi Dios, cerrará los cielos. El enfrentamiento ha comenzado. Es el choque de dos reinos. El reino terrenal de Acab, basado en el poder humano, la idolatría y la conveniencia política, y el reino de Dios, representado por un profeta solitario, basado en la verdad, la obediencia y la fe inquebrantable. La reacción de Acab, podemos imaginarla, sería una mezcla de incredulidad, furia y desprecio. ¿Quién es este don nadie del desierto para desafiar a un rey, para amenazar la estabilidad de su reino? Pero en el fondo quizás una semilla de temor comenzó a brotar, porque las palabras de Elías no sonaban como las de un loco, sino como las de alguien con una convicción que trasciende lo humano. Aquí vemos una de las lecciones más poderosas de esta historia. La verdadera fe no busca la aprobación de los hombres. No se inclina ante el poder, la popularidad o lo políticamente correcto. La verdadera fe, como la de Elías, está anclada en una sola cosa: la obediencia a Dios. Elías podría haber intentado un camino más diplomático. Podría haber buscado una reunión privada, haber usado palabras más suaves, haber intentado negociar, pero no lo hizo, porque la verdad de Dios no es negociable. El pecado de la idolatría que estaba consumiendo a Israel no era un asunto menor que pudiera resolverse con buenos modales. Era un cáncer espiritual que requería una cirugía radical. Elías sabía que decir la verdad le costaría caro. Sabía que se convertiría en el hombre más buscado del reino, que Acab y especialmente la implacable Jezabel no descansarían hasta verlo muerto. Su vida estaba en riesgo inminente, pero para él, el temor a Dios era mucho más grande que el temor a cualquier rey terrenal. Su seguridad no estaba en su capacidad para esconderse, sino en la fidelidad del Dios que lo había enviado. Este es un principio que resuena a través de los siglos y llega hasta nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde decir la verdad, vivir de acuerdo con nuestros principios, nos pone en conflicto con el mundo que nos rodea? Puede que no sea un rey como Acab, puede ser un jefe, un grupo de amigos, la presión social o incluso nuestras propias inseguridades. La tentación es siempre la misma: suavizar el mensaje, comprometernos un poco, buscar la aprobación de los demás para evitar el conflicto. Pero la historia de Elías nos grita desde el pasado: no lo hagas. La verdadera integridad, la verdadera valentía, reside en mantenerse firme en la verdad de Dios, sin importar las consecuencias. Y la historia no termina con el desafío. Inmediatamente después de esta proclamación audaz, Dios le da una instrucción a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán. Esto puede parecer contradictorio. Justo después de este acto de valentía sin precedentes, Dios le dice que se esconda. Pero aquí hay una profunda sabiduría. Dios estaba protegiendo a su siervo,
no solo de la ira de Acab, sino también preparándolo para la siguiente etapa de su misión. La valentía no es imprudencia. Hay un tiempo para confrontar y un tiempo para retirarse y confiar en la provisión de Dios en secreto. Mientras Elías se esconde junto al arroyo, la palabra que pronunció comienza a cumplirse. El cielo se vuelve de bronce, el sol quema la tierra día tras día, los campos se secan, el ganado comienza a morir. La sequía, el juicio de Dios, se ha apoderado de la tierra de Israel. Cada día sin lluvia era un recordatorio silencioso y terrible de que las palabras del profeta no eran vacías. Era la prueba tangible de que Baal era impotente y que el Dios de Israel era el único que tenía el control. En este primer acto del drama, Elías nos enseña que un solo hombre o mujer, lleno de la convicción y el poder de Dios, puede enfrentarse a los sistemas más poderosos de este mundo. Nos enseña que la obediencia a Dios a menudo nos pondrá en un camino solitario y peligroso, pero es el único camino que conduce a la verdadera vida y al cumplimiento del propósito divino. La pregunta que nos deja esta escena es: ¿en quién confiamos? ¿En los Acabs de nuestro tiempo, en las estructuras de poder que prometen seguridad y prosperidad a cambio de nuestra lealtad? ¿O confiamos en el Dios de Elías, el Dios que puede cerrar los cielos con una palabra y sostener a sus siervos en el desierto? La valentía de Elías no nació de su propia fuerza, sino de su relación con Dios. La Biblia dice que él estaba en la presencia de Jehová. Esa es la fuente de toda verdadera audacia. Cuando vivimos conscientes de que estamos ante el Rey del universo, los reyes de la tierra pierden su capacidad de intimidarnos. La verdadera fe no busca agradar al hombre, porque ya tiene la aprobación del único que realmente importa, Dios. Y esa es una verdad que puede cambiar no solo la historia de una nación, sino también la historia de tu propia vida. El rey Acab debe haber pensado que se había librado de ese molesto profeta. Elías había desaparecido del mapa, pero lo que Acab no sabía era que, mientras el reino sufría bajo el calor implacable de la sequía, Dios estaba cuidando a su siervo de una manera extraordinaria. La obediencia de Elías lo había llevado a un lugar de aislamiento, junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Imaginen la escena. No hay bullicio, no hay multitudes, solo el murmullo del agua y la soledad del desierto. Para muchos, esto sería una condena, un castigo. Para Elías era un santuario, era un tiempo de preparación, de comunión íntima con el Dios que había prometido sostenerlo. Cada mañana y cada tarde ocurría un milagro silencioso. No eran ángeles con trompetas los que descendían, sino cuervos. Aves que por naturaleza son carroñeras y egoístas, llegaban puntualmente con pan y carne para el profeta. Piénsenlo por un momento. Dios usó lo más improbable, una criatura considerada impura, para alimentar a su siervo. Este no era un banquete real, era la provisión justa y necesaria. Dios le estaba enseñando a Elías una lección fundamental. Mi cuidado por ti no depende de la abundancia del mundo, sino de mi poder soberano. Puedo usar cualquier medio, por humilde que parezca, para cumplir mi promesa. Elías bebía del arroyo y comía lo que los cuervos le traían, aprendiendo a depender totalmente de Dios día tras día. Su fe no se alimentaba de grandes señales, sino de la constancia de un pequeño milagro diario. Pero la sequía que él mismo había profetizado no hacía distinciones. El calor abrasador que castigaba a Israel también alcanzó el escondite de Elías. El arroyo de Kerit, su fuente de vida, comenzó a menguar. Primero un hilo, luego un goteo, hasta que finalmente se secó por completo. Había fallado Dios, se había olvidado de su profeta. Para una mente humana, este sería el momento del pánico, de la duda. Pero para Elías era el final de un capítulo y el comienzo de otro.
El arroyo seco no era una señal de abandono, sino una instrucción divina. Era la forma en que Dios le decía: es hora de moverse, tengo un nuevo lugar y una nueva lección para ti. La obediencia no es un acto único, es un camino constante de escuchar y seguir. La nueva instrucción de Dios fue, una vez más, sorprendente y contraria a toda lógica humana. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿A Sarepta? Esa era tierra de Jezabel, el corazón mismo del paganismo, el lugar de donde provenía la reina que quería matarlo, y encima debía ser sustentado por una viuda. En esa cultura, las viudas eran las más pobres entre los pobres, dependían de la caridad de otros. ¿Cómo podría una viuda sin recursos alimentar a un hombre en medio de una hambruna generalizada? Humanamente, era un plan absurdo, casi suicida. Pero Elías ya había aprendido la lección de los cuervos. El poder de Dios no se limita a la lógica humana. Su obediencia no cuestionó, simplemente se levantó y fue. Al llegar a la puerta de la ciudad, la escena que encontró fue desoladora. Vio a una mujer recogiendo leña. Era ella. Elías, guiado por el Espíritu, se acercó. Su petición fue directa y, considerando las circunstancias, casi insensible. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. La mujer, a pesar de su propia necesidad, no se negó a este acto básico de hospitalidad. Pero cuando Elías añadió: y tráeme también, te ruego, un bocado de pan en tu mano, la cruda realidad de su situación salió a la luz. Su respuesta es uno de los retratos más conmovedores de la desesperación en toda la Biblia. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Estas no son palabras de egoísmo, son palabras de una resignación absoluta. Ella estaba preparando la última comida. El final estaba a la vista y lo había aceptado. Había medido su harina, había visto su aceite y la suma era la muerte. Su lógica era impecable, su matemática era correcta, pero su ecuación no incluía a Dios. Aquí es donde la fe de Elías, forjada en la soledad de Kerit, brilla con una fuerza imparable. Él no le ofrece compasión vacía, le ofrece una promesa divina. No tengas temor, le dice. Esas palabras debieron sonar huecas al principio. No tener temor cuando la muerte llama a la puerta. Pero Elías continúa: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¡Qué petición tan audaz! Dame de comer a mí primero, con lo último que tienes. Esto no era arrogancia, era una prueba de fe. Era una invitación a la viuda para que actuara en contra de toda lógica y pusiera su confianza no en su puñado de harina, sino en la promesa que venía a continuación. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Era una promesa increíble, una garantía de provisión ilimitada en medio de la escasez total. La viuda se encontró en una encrucijada. Podía seguir su lógica, comer su última comida y morir, o podía dar un paso de fe radical, obedecer la extraña petición de este hombre de Dios y aferrarse a una promesa que desafiaba la realidad. Su decisión cambiaría su vida para siempre. Ella escogió la fe. Tomó su escasa provisión y, en un acto de obediencia que desafía toda comprensión, preparó primero una pequeña torta para Elías. Pudo haber pensado: si de todas formas vamos a morir, ¿qué más da?
Pero su acción fue más que resignación, fue una apuesta por la esperanza. Y en el momento en que entregó ese pan al profeta, activó el milagro. Fue a su tinaja para preparar la comida para ella y su hijo, y se encontró con que la harina seguía allí. Miró la vasija, y el aceite no había disminuido. El milagro no fue una multiplicación explosiva que llenó su despensa hasta el techo. Fue un milagro sostenido, diario. Cada vez que metía la mano en la tinaja, había suficiente harina para ese día. Cada vez que inclinaba la vasija, salía suficiente aceite para esa comida. Durante muchos días, quizás años, los tres comieron de esa provisión inagotable. Elías, la viuda y su hijo. Una familia improbable, sostenida por un milagro silencioso. Dios estaba enseñando la misma lección de Kerit, pero en un nuevo contexto. En el arroyo, Elías aprendió sobre la provisión personal de Dios en el aislamiento. En Sarepta, aprendió que la provisión de Dios se multiplica a través de la obediencia y la generosidad, incluso cuando parece que no tenemos nada que dar. La viuda pensó que solo tenía suficiente para morir. Dios le mostró que, en sus manos, ese poco era suficiente para vivir y para dar vida a otros. Este episodio nos enseña una verdad poderosa. La obediencia a Dios a menudo nos pide que demos primero lo que más tememos perder. Puede ser nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro control. La lógica del mundo nos dice que debemos acumular, proteger lo poco que tenemos. La lógica del reino nos dice que debemos dar, sembrar, confiar. La viuda de Sarepta dio lo que consideraba su última comida y a cambio recibió un sustento inagotable. Su acto de fe no solo la salvó a ella y a su hijo, sino que también proveyó para el profeta de Dios, convirtiendo su hogar en un refugio de la providencia divina en medio de una tierra pagana y hambrienta. Cuando obedeces a Dios, especialmente cuando no tiene sentido, le abres la puerta para que haga lo imposible. Él no necesita tu abundancia, necesita tu obediencia. No necesita tus grandes recursos, necesita tu corazón dispuesto. Ese puñado de harina, esa poca de aceite que crees que es lo último que te queda, puede ser exactamente la semilla que Dios quiere usar para desatar un milagro de multiplicación en tu vida. La pregunta no es cuánto tienes en tu tinaja, sino si estás dispuesto a obedecer la voz de Dios y darle a Él primero, confiando en que su promesa es más grande que tu escasez. Imaginen la escena. Una nación entera en una encrucijada espiritual. El aire está cargado de tensión. De un lado, 450 profetas de un dios falso, Baal, respaldados por la realeza. Del otro, un solo hombre, Elías, un profeta solitario del Dios de Israel. El lugar es la cima del Monte Carmelo, y el desafío que está a punto de lanzarse resonará a través de los siglos. Elías se para frente a todo el pueblo. Su voz resuena con una autoridad que no proviene de él mismo. Les hace una pregunta simple pero profunda. ¿Hasta cuándo van a seguir dudando? Si el Señor es el Dios verdadero, síganlo. Pero si Baal es el Dios verdadero, pues síganlo a él. El silencio de la multitud es ensordecedor. Nadie se atreve a responder. Están atrapados en la indecisión, su lealtad dividida, su fe diluida por años de idolatría y sincretismo. Esta pregunta no era solo para ellos. Nos interpela a nosotros hoy. ¿Hasta cuándo viviremos con un pie en el reino de Dios y otro en los valores del mundo? ¿Hasta cuándo nuestra devoción será a medias? Elías nos obliga a confrontar nuestra propia ambigüedad espiritual. Entonces, Elías propone la prueba definitiva, un desafío que eliminará toda duda. Traigan 2 toros, dice. Ustedes, los profetas de Baal, elijan uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no le prendan fuego. Yo haré lo mismo con el otro toro.
Luego ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. La propuesta es justa y el pueblo la acepta. Comienza el espectáculo. Los profetas de Baal preparan su altar. Desde la mañana hasta el mediodía claman: «Oh Baal, respóndenos». Danzan, gritan, saltan alrededor del altar. Pero no hay voz, no hay respuesta, no hay señal. El cielo permanece en silencio. Al mediodía, Elías no puede resistirse y comienza a burlarse de ellos. «Griten más fuerte», les dice con sarcasmo. «Quizás está meditando, o tal vez salió un momento, a lo mejor está de viaje, o podría ser que esté durmiendo y necesiten despertarlo». Su burla no es simple crueldad, es una forma de exponer la total impotencia del ídolo. Un Dios que podría estar ocupado o durmiendo no es un Dios en absoluto. Desesperados, los profetas de Baal se vuelven más frenéticos. Se cortan a sí mismos con espadas y lanzas, una práctica pagana para llamar la atención de su deidad. La sangre corre, sus cuerpos se lastiman, pero el resultado es el mismo: un silencio absoluto y desolador. El sol comienza a descender y su tiempo se agota. El dios del trueno y la tormenta, Baal, ha demostrado ser una mentira, un vacío. Ahora es el turno de Elías. Con calma y solemnidad llama al pueblo a acercarse. Su primer acto es significativo. Repara el altar del Señor que estaba en ruinas. Toma 12 piedras, una por cada tribu de Israel, recordándoles su identidad y su pacto original con Dios. No construye algo nuevo, sino que restaura lo que se había roto. Esto es clave. Antes de que el fuego pueda caer, el altar debe ser reconstruido. Antes de que Dios pueda moverse poderosamente, nuestros corazones, nuestros altares personales, deben ser reparados y dedicados nuevamente a Él. Pero Elías hace algo que parece completamente ilógico. Ordena que caven una zanja alrededor del altar y luego pide que viertan agua sobre el sacrificio y la leña. No una vez, ni dos, sino 3 veces. 12 cántaros de agua empapan todo, llenando la zanja. El sacrificio está completamente saturado. ¿Por qué haría esto? Para eliminar cualquier posibilidad de truco o engaño. Para que cuando el fuego cayera, nadie pudiera decir que fue una coincidencia o una combustión espontánea. Quería que la intervención de Dios fuera tan innegable que dejara a todos sin palabras. Cuando todo está listo, Elías no grita, no danza, no se lastima. Simplemente se acerca y eleva una oración. Una oración sencilla, directa y llena de fe. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en tu nombre. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que estás devolviendo sus corazones a ti. Fíjense en el propósito de su oración. No era para su propia gloria, no era para decir «se los dije». Era para que Dios fuera reconocido como Dios y para que el corazón del pueblo se volviera a Él. Elías entendía que el milagro no era el fin en sí mismo, sino un medio para la restauración. Y entonces sucede. En un instante, el fuego del Señor desciende del cielo. Pero no es un fuego ordinario, es un fuego consumidor, sobrenatural. Devora el sacrificio, la leña, las piedras del altar, la tierra a su alrededor e incluso lame el agua que llenaba la zanja. Todo es consumido, las piedras, el polvo, el agua. Imaginen la intensidad, el poder, el asombro. No hay explicación lógica. Es la firma inconfundible del Dios Todopoderoso. Ante esta demostración de poder absoluto, la reacción de la gente es instantánea y unánime. Caen rostro en tierra y claman a una voz: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». En ese momento, la duda se desvanece, la ambigüedad se quema, la verdad se revela de una manera innegable.
Este es el clímax del ministerio de Elías, su momento más glorioso. Pero no podemos quedarnos solo con el espectáculo del fuego. El verdadero mensaje está en la transformación que produce. El fuego de Dios no es solo para destruir a sus enemigos, es para purificar a su pueblo. Es un fuego que revela la verdad, que quema la mentira y la idolatría. Es un fuego que expone la impotencia de los falsos dioses en los que depositamos nuestra confianza, ya sea el dinero, el éxito, el reconocimiento o cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro altar personal. Ese fuego que cayó en el Carmelo es un llamado a la restauración de nuestro corazón. Dios no solo quiere demostrarnos su poder, quiere que volvamos a Él. La oración de Elías lo deja claro, para que estás devolviendo sus corazones a ti. El milagro más grande no fue el fuego del cielo, sino la posibilidad de que un pueblo de corazón duro y extraviado pudiera volverse de nuevo hacia su Creador. La historia del Monte Carmelo nos enseña que cuando nos decidimos por Dios, cuando reparamos nuestro altar, cuando nos humillamos en oración y confiamos en su poder por encima de nuestra lógica, Él responde. Y su respuesta no solo confirma quién es Él, sino que también tiene el poder de purificar nuestras vidas y reorientar nuestro corazón hacia su verdadero propósito. El fuego que consumió el sacrificio de Elías nos recuerda que nuestro Dios es un Dios vivo y poderoso, que escucha la oración y responde de maneras que superan nuestra comprensión. Y ese mismo Dios hoy nos invita a abandonar nuestras dudas, a reconstruir los altares en ruinas de nuestra vida y a clamar para que su fuego purificador descienda sobre nosotros, quemando todo lo que no le agrada y encendiendo en nuestro interior una pasión renovada por Él. Porque cuando el fuego de Dios cae, la única respuesta posible es la que tuvo el pueblo de Israel: caer de rodillas y reconocer que solo Él es Dios. Imaginen la escena. Elías, el profeta de fuego, acaba de presenciar el poder de Dios descendiendo del cielo en el Monte Carmelo, ha derrotado a cientos de profetas falsos y ha restaurado la fe de una nación. Es un momento de victoria absoluta, una de las demostraciones más espectaculares del poder divino en toda la Biblia. Uno pensaría que Elías estaría en la cima del mundo, lleno de una confianza inquebrantable. Pero la historia da un giro inesperado y profundamente humano. Justo después de esta cumbre espiritual, Elías recibe una amenaza. Jezabel, la reina idólatra y vengativa, le envía un mensajero con una promesa escalofriante: que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Una sola frase. Eso es todo lo que se necesitó para que el hombre que desafió a un rey y a toda una legión de falsos profetas se derrumbara. El miedo se apoderó de él, y Elías, el gigante de la fe, huyó para salvar su vida. No huye a un lugar seguro, a una ciudad amiga. Corre hacia el desierto, se adentra en la soledad, camina un día entero y finalmente se sienta debajo de un arbusto, un enebro. Y aquí, en la aridez y el silencio, el gran profeta se quiebra. Su oración no es de fe ni de gratitud, es un lamento de profunda desesperación. Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Piensen en esto. El hombre que vio fuego del cielo ahora solo desea la oscuridad de la muerte. Está agotado, no solo físicamente por la huida, sino espiritual y emocionalmente. Este es un momento crucial en la vida de Elías y una lección poderosa para todos nosotros. Nos enseña que el agotamiento espiritual es real, que incluso las personas de fe más fuerte, los líderes más ungidos, pueden caer en pozos profundos de desesperanza. La victoria en el Carmelo le había costado todo.
Había gastado cada gramo de su energía y ahora, ante una nueva amenaza, no le quedaba nada en el tanque. Su perspectiva se distorsionó. Se sintió solo, un fracaso, y creyó que todo su esfuerzo había sido en vano. Olvidó la victoria y solo vio la amenaza. ¿Y cómo responde Dios a esta crisis? ¿Lo reprende por su falta de fe? ¿Le recuerda el milagro que acababa de realizar? No. La respuesta de Dios es de una ternura abrumadora. Mientras Elías duerme bajo el arbusto, un ángel lo toca y le dice suavemente: «Levántate y come». A su lado encuentra un pan cocido sobre brasas y una jarra de agua. No hay discursos teológicos, no hay sermones. Solo hay cuidado práctico y compasivo. Dios sabe que, antes de poder ministrar al alma de Elías, necesita restaurar su cuerpo. Le está diciendo: «Sé que estás agotado, déjame cuidarte». Elías come, bebe y vuelve a dormirse. El agotamiento es tan profundo que un solo refrigerio no es suficiente. El ángel regresa por segunda vez. Lo toca de nuevo y le dice: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Dios no solo atiende su necesidad inmediata, sino que lo prepara para el viaje que tiene por delante. Reconoce la magnitud de su lucha y le provee la fuerza necesaria, no para enfrentar a Jezabel, sino para seguir adelante, para llegar al lugar donde Dios quiere encontrarse con él. Con la fuerza de esa comida, Elías camina durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es el mismo lugar donde Moisés recibió la ley. Es un lugar de encuentro divino. Elías entra en una cueva para pasar la noche, todavía sumido en su angustia. Y entonces la palabra del Señor viene a él: «¿Qué haces aquí, Elías?». No es una pregunta de acusación, sino una invitación a desahogar su corazón. Dios le está dando permiso para expresar todo su dolor, su frustración y su soledad, y Elías lo hace. Derrama su corazón con una queja amarga. «He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada. Solo yo he quedado y ahora también buscan mi vida». En su mente, él es el último creyente que queda. Se siente completamente aislado y abandonado en la lucha. Su visión está nublada por la autocompasión y el miedo. Entonces, Dios le da una instrucción: «Sal y preséntate ante mí en la montaña». Lo que sucede a continuación es una de las revelaciones más profundas de la naturaleza de Dios. Primero, vino un viento poderoso y violento que partía las montañas y rompía las rocas. Pero el texto dice claramente: «El Señor no estaba en el viento». Después del viento, vino un terremoto que sacudió la tierra. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, similar al que consumió el sacrificio en el Carmelo. Pero el Señor no estaba en el fuego. Elías estaba acostumbrado a las manifestaciones espectaculares del poder de Dios. El viento, el terremoto, el fuego, todo eso era el lenguaje que él entendía, el lenguaje del poder y la confrontación. Quizás esperaba que Dios apareciera de esa manera para reafirmar su fuerza y enviarlo de vuelta a la batalla. Pero Dios tenía una lección diferente para él. Después del fuego llegó un silbo apacible y delicado, un susurro suave, un sonido casi imperceptible. Y en ese silencio, en esa quietud, estaba Dios. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con su manto. Salió y se detuvo a la entrada de la cueva. Sabía que había encontrado lo que su alma necesitaba desesperadamente. No necesitaba otra demostración de poder. Necesitaba la presencia íntima y restauradora de su Padre Celestial. La voz de Dios en el susurro no lo reprendió. Simplemente repitió la pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». Le dio otra oportunidad para vaciar su corazón.
y Elías repite su queja palabra por palabra. Esto nos muestra cuán arraigado estaba su dolor, pero esta vez la respuesta de Dios es diferente. En lugar de solo escuchar, Dios le da una nueva misión, un nuevo propósito. Le dice que unja a nuevos reyes y, lo más importante, que unja a Eliseo como su sucesor. Con esta instrucción, Dios le está diciendo varias cosas a Elías. Primero, tu trabajo no ha terminado, pero tu carga será compartida. Al nombrar a Eliseo, Dios le asegura que no está solo y que su legado continuará. Segundo, Dios corrige suavemente su perspectiva. Le revela: he reservado en Israel a 7,000, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Elías pensaba que era el único, pero Dios le muestra que hay una comunidad de fieles que él no podía ver. No estaba solo. Su lucha no había sido en vano. Esta experiencia en el desierto y en el monte Horeb transformó a Elías. Salió de esa cueva no necesariamente con la misma energía impetuosa del Carmelo, sino con una comprensión más profunda y madura de Dios y de sí mismo. Aprendió que Dios no solo se manifiesta en el poder estruendoso, sino también en el cuidado tierno y en el susurro restaurador. Aprendió que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera nueva. La lección para nosotros es inmensa. Muchos de nosotros vivimos vidas de alta presión, corriendo de una victoria en el Carmelo a la siguiente, ya sea en el trabajo, en la familia o en el ministerio. Y es fácil agotarse, quemarse y sentir que no podemos más. Es en esos momentos, cuando nos sentimos como Elías bajo el enebro, que debemos recordar la respuesta de Dios. Él no nos exige más fuerza de la que tenemos, nos invita a descansar, nos ofrece el pan y el agua que restauran el cuerpo y el alma. Y lo más importante, nos invita a buscarlo no solo en los grandes eventos, sino en la quietud. En un mundo lleno de ruido, de viento, terremotos y fuego de distracciones constantes, necesitamos desesperadamente aprender a escuchar el silbo apacible y delicado. Es en ese lugar de silencio íntimo donde Dios nos recuerda que no estamos solos, donde corrige nuestra perspectiva y donde nos da la fuerza no solo para continuar, sino para cumplir el propósito que tiene para nosotros. Así que, si hoy te sientes como Elías en el desierto, agotado y sin esperanza, recuerda esta historia. Dios te ve, conoce tu agotamiento y no te está pidiendo una demostración de fuerza. Te está invitando a detenerte, a recibir su cuidado y a escuchar su voz suave, porque es en ese susurro donde se encuentra la verdadera fuerza, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la renovación que tu alma anhela. Él es el Dios que no solo enciende fuegos en las montañas, sino que también enciende de nuevo la esperanza en los corazones más cansados. Después de su larga y agotadora travesía, Elías finalmente llegó al monte de Dios, Horeb. Este no era un lugar cualquiera. Era el mismo monte donde Moisés había recibido los 10 mandamientos, un lugar impregnado de historia sagrada y encuentros divinos. Pero Elías no llegó como un peregrino lleno de fe y expectación. Llegó como un fugitivo, un hombre quebrado, buscando refugio no solo de la reina Jezabel, sino también de su propia desesperación y agotamiento espiritual. Encontró una cueva en la montaña y se adentró en su oscuridad. Esta cueva era más que un simple refugio físico. Era un símbolo de su estado interior. Se sentía solo, aislado, escondido del mundo y, en cierto modo, escondido de sí mismo y de su misión. El profeta, que una vez desafió a cientos de profetas de Baal en el monte Carmelo, el hombre que vio descender fuego del cielo, ahora se acurrucaba en la penumbra, sintiendo que su vida y su propósito se habían desmoronado.
El eco de sus propios pensamientos de fracaso y soledad era el único sonido en el silencio de la cueva. Se preguntaba si todo su esfuerzo había sido en vano, si era el único que quedaba fiel en una nación que había abandonado a su Dios. Y en esa profunda oscuridad, en medio de su soledad, la palabra del Señor vino a él. No fue un trueno ni una visión grandiosa, sino una pregunta simple y directa. ¿Qué haces aquí, Elías? Esta pregunta no era una acusación, sino una invitación. Era la voz de Dios penetrando en su escondite, llamándolo a salir de su cueva interna de autocompasión y desesperanza. Era una pregunta que lo obligaba a confrontar la razón de su huida, a examinar su corazón y a verbalizar su dolor. Era el primer paso de Dios para sacarlo de la oscuridad y llevarlo de nuevo a la luz de su propósito. La respuesta de Elías fue un torrente de angustia y justificación. Le dijo a Dios: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y buscan mi vida para quitármela. En sus palabras se mezclaban la fidelidad y el orgullo herido, la dedicación y el sentimiento de abandono. Creía sinceramente que era el último bastión de la fe, una vela solitaria en una tormenta que amenazaba con apagarla. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros y ese peso lo estaba aplastando. Había luchado, había sido fiel, pero ahora se sentía completamente solo y derrotado. Su visión se había estrechado hasta el punto en que solo podía ver su propia soledad y el aparente triunfo del mal. Entonces Dios le dio una instrucción: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Esta orden era un desafío a su aislamiento. Dios lo estaba llamando a salir de su refugio, a dejar la seguridad de la cueva y a presentarse ante Él, a la intemperie, vulnerable. No era solo un movimiento físico, sino un acto de fe. Era una invitación a dejar de esconderse y a estar presente, a abrirse a lo que Dios estaba a punto de hacer. Elías obedeció. Salió de la cueva y se paró en la entrada, expectante, quizás esperando una manifestación de poder similar a la que había visto en el Carmelo, algo que validara su lucha y restaurara su fuerza con una demostración abrumadora. Y entonces el espectáculo comenzó. Primero, un viento grande y poderoso sopló con tal furia que partía los montes y quebraba las peñas. Era una demostración de fuerza bruta, el tipo de poder que puede arrasar ejércitos y derribar reinos. Elías, acostumbrado a las grandes manifestaciones, seguramente sintió el estruendo y la vibración de la tierra. Pero el texto nos dice algo crucial: el Señor no estaba en el viento. El poder destructivo, el ruido ensordecedor, no era la firma de Dios en ese momento. Era una demostración de lo que Dios podía hacer, pero no de quién era Él para Elías en ese instante de necesidad. Después del viento vino un terremoto. La montaña tembló bajo sus pies, un recordatorio del poder que sacude los cimientos mismos de la creación. El terremoto representa la inestabilidad, el cambio radical, la fuerza que puede alterar paisajes enteros en un instante. Era otra exhibición de poder sobrecogedor, de una fuerza que exige atención y temor. Sin embargo, una vez más, la Escritura es clara. El Señor no estaba en el terremoto. Dios no estaba en la agitación, en el caos, en la desestabilización que reflejaba la propia turbulencia interna de Elías. Luego, tras el terremoto, apareció un fuego. Elías conocía bien el fuego divino. Fue fuego del cielo lo que consumió su ofrenda en el monte Carmelo, demostrando el poder de Dios frente a los profetas de Baal. El fuego es un símbolo de purificación, de juicio y de la presencia apasionada de Dios. Era el elemento que había definido su mayor victoria.
Podría haber esperado encontrar a Dios allí, en la llama purificadora que consume todo lo impuro. Pero, por tercera vez, el mensaje fue el mismo. El Señor no estaba en el fuego. Dios no vino a él en la forma de su éxito pasado, ni con la intensidad ardiente que Elías quizás anhelaba para consumir a sus enemigos y a sus propias dudas. Y después del fuego, después del estruendo del viento, la sacudida del terremoto y el calor del fuego, llegó algo completamente diferente, un silbo apacible y delicado, un susurro. En el silencio que siguió a la cacofonía se escuchó un sonido tan suave que requería toda la atención para ser percibido. Era un sonido de intimidad, de cercanía, de paz. No era un poder que destruía montañas, sino uno que podía sanar un corazón roto. No era una fuerza que sacudía la tierra, sino una que podía calmar un alma atormentada. En ese momento, Elías entendió. Cuando oyó el susurro, cubrió su rostro con su manto, un gesto de reverencia y asombro. Reconoció la presencia de Dios no en el poder espectacular y ruidoso, sino en la quietud profunda y personal. Se dio cuenta de que había estado buscando a Dios en las grandes demostraciones, en la tormenta de su propia batalla espiritual, en el ruido de su celo y su desesperación. Pero Dios vino a él en el lugar opuesto, en el silencio. El viento, el terremoto y el fuego representaban el caos, el ruido y la destrucción del mundo y de su propia alma. Habían arrasado, pero habían dejado un vacío. Era en ese vacío, en el silencio posterior, donde Dios finalmente pudo ser escuchado. El Señor se revela en el silencio para sanar lo que el ruido ha destruido. El ruido del mundo, con sus demandas, sus amenazas y sus distracciones, nos agota y nos rompe. El ruido de nuestras propias mentes, lleno de ansiedad, miedo, orgullo y autocompasión, nos aísla y nos deja en cuevas de desesperación, como a Elías. Creemos que necesitamos una respuesta grandiosa, una intervención dramática, un viento que arrase con nuestros problemas, un terremoto que cambie nuestras circunstancias, un fuego que consuma a nuestros enemigos. Pero a menudo lo que realmente necesitamos es el silencio. Necesitamos apagar el ruido exterior e interior para poder escuchar el susurro de Dios. En ese susurro apacible no encontramos una solución mágica a todos nuestros problemas, sino algo mucho más profundo. Encontramos a Dios mismo. Encontramos su presencia sanadora, su paz que sobrepasa todo entendimiento, su amor que nos asegura que no estamos solos. En el susurro, Dios le repitió a Elías la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Pero esta vez, la pregunta sonaba diferente. Ya no era solo una llamada a salir de la cueva, sino una invitación a una nueva misión, una que nacía no del celo agotador, sino de una comunión restaurada. Dios le reveló a Elías que no estaba solo. Le dijo que había 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. La perspectiva de Elías, centrada en su propia soledad, fue completamente transformada. Su misión no había sido un fracaso. La experiencia en Horeb enseñó a Elías, y nos enseña a nosotros, una lección vital. La presencia de Dios no siempre se manifiesta con estruendo, sino a menudo en la intimidad del silencio. Cuando nos sintamos abrumados por el ruido de la vida, cuando el viento de la adversidad nos golpee, cuando el terremoto de la incertidumbre nos sacuda y el fuego de la prueba nos queme, busquemos un lugar de quietud. Apartémonos del caos, entremos en nuestro propio Horeb y escuchemos. Porque es en el silencio, después de que el ruido se ha desvanecido, donde podemos escuchar el susurro apacible y delicado de Dios. La voz que sana, restaura y nos recuerda que nunca estamos solos. Llegamos al crepúsculo de una era,
al capítulo final de la vida terrenal de uno de los profetas más imponentes de la historia, Elías. Pero este no es un final común, no es una historia de enfermedad, vejez o declive. Es la culminación gloriosa de una vida dedicada por completo a la voluntad de Dios. Un testimonio vibrante de que el camino de la fe no conduce al olvido, sino a la eternidad. Recordemos el viaje de Elías. Lo hemos visto desafiar a reyes, enfrentarse a cientos de profetas falsos en el Monte Carmelo, huir al desierto en un momento de debilidad humana y escuchar la voz de Dios, no en el estruendo, sino en un silbo apacible. Ha sido un hombre de contrastes, de fuego y silencio, de poder y vulnerabilidad. Y ahora, su misión en la tierra se acerca a su fin. Pero, ¿quién continuaría su obra? El manto de un profeta no es una herencia que se deja al azar. Dios, en su infinita sabiduría, ya había escogido a su sucesor. Su nombre era Eliseo, hijo de Safat. Lo encontramos en una escena completamente terrenal, arando un campo con 12 yuntas de bueyes. Era un hombre de trabajo, un hombre de la tierra. No estaba en un templo ni en una escuela de profetas, sino en medio de su labor diaria. Elías se acerca a él y en un gesto simbólico y poderoso le echa su manto encima. Este no era un simple saludo, era un llamado, una unción, una transferencia de responsabilidad. Eliseo entiende de inmediato la magnitud de ese acto. En ese instante, su vida cambia para siempre. Su reacción es inmediata y decidida. Pide permiso para despedirse de sus padres, un acto de respeto y cierre. Pero luego hace algo extraordinario. Sacrifica la yunta de bueyes con la que estaba arando y usando la madera del arado como leña, cocina la carne y la comparte con la gente. Este acto es profundamente simbólico. Eliseo no solo estaba dejando su trabajo, estaba quemando los puentes hacia su vida pasada. Estaba declarando, sin palabras, que no había vuelta atrás. Su compromiso era total y absoluto. Desde ese día se convirtió en el siervo de Elías, aprendiendo, observando y preparándose para el día en que él mismo llevaría el manto. Los años pasan y Elías y Eliseo caminan juntos. Su relación es la de un maestro y un discípulo, un padre espiritual y un hijo. Viajan por Betel, Jericó y el Jordán. En cada lugar, los hijos de los profetas se acercan a Eliseo y le dicen: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre tu cabeza? La atmósfera está cargada de expectación y de una cierta tristeza. El final es inminente y todos lo saben. La respuesta de Eliseo es siempre la misma: sí, lo sé, callad. No es una respuesta de arrogancia, sino de profunda concentración y dolor. No quiere que la santidad de ese momento sea interrumpida por charlas triviales. Está enfocado en absorber cada último segundo con su maestro. Elías, quizás para probar la determinación de su discípulo, le pide en varias ocasiones que se quede atrás mientras él continúa. «Quédate aquí ahora», le dice. Pero Eliseo se niega rotundamente. «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Su lealtad es inquebrantable. No abandonará a su maestro en sus últimas horas en la tierra. Ha aprendido la lección más importante, la perseverancia y la fidelidad. Finalmente, llegan a la orilla del río Jordán. 50 hombres de los hijos de los profetas los observan a lo lejos. El Jordán, un río cargado de historia y simbolismo para Israel, se convierte en el escenario del último gran milagro de Elías. El profeta toma su manto, lo dobla y golpea las aguas. Inmediatamente el río se divide en dos y ambos, Elías y Eliseo, cruzan en seco. Es un eco poderoso del cruce del Mar Rojo y del mismo Jordán por Josué, una demostración de que el mismo poder de Dios que obró en el pasado sigue presente.
Una vez al otro lado en tierra sagrada, Elías se vuelve hacia su fiel discípulo y le hace una pregunta trascendental. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Es la oportunidad de Eliseo, el momento de pedir su herencia. Podría haber pedido riquezas, honor, una vida fácil, pero Eliseo conoce el verdadero valor del legado de Elías. Su petición revela la profundidad de su corazón y su llamado. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No estaba pidiendo ser el doble de poderoso que Elías en un sentido de competencia. En la ley hebrea, el primogénito recibía una doble porción de la herencia del padre. Lo que Eliseo estaba pidiendo era ser reconocido como el verdadero heredero espiritual de Elías, para poder continuar su obra con la misma unción y autoridad. Quería el corazón, el espíritu, la pasión que impulsaba a su maestro. Elías reconoce la magnitud de la petición. «Cosa difícil has pedido», responde. La unción del Espíritu Santo no es algo que un hombre pueda dar a otro. Solo Dios puede otorgarla. Por eso, Elías establece una condición. «Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». La condición era ser testigo del momento trascendental de la partida, permanecer enfocado, vigilante y presente hasta el mismísimo final. Y así, mientras continúan caminando y hablando, el cielo se abre. De repente, aparece un carro de fuego tirado por caballos de fuego, una visión celestial que irrumpe en la realidad terrenal. El carro de fuego aparta a los dos hombres y Elías es arrebatado, subiendo al cielo en un torbellino. No hay muerte, no hay tumba, no hay descomposición. Es un ascenso glorioso, una transición directa de la vida en la tierra a la presencia de Dios. Eliseo lo ve todo, no aparta la mirada. Con el corazón desgarrado por la separación, pero lleno de asombro, grita: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Reconoce a Elías no solo como su padre espiritual, sino como la verdadera defensa y el poder de Israel, más importante que cualquier ejército terrenal. En su dolor rasga sus propias vestiduras, un símbolo tradicional de luto. Pero este luto se mezcla con el nacimiento de una nueva misión. Cuando la visión desaparece, Eliseo se queda solo, pero no por mucho tiempo. En el suelo yace el manto de Elías, el mismo manto que fue puesto sobre sus hombros en el campo de arado. Lo recoge. Este ya no es solo un trozo de tela, es el símbolo de la autoridad profética que ahora le ha sido transferida. Eliseo regresa a la orilla del Jordán. Enfrenta la misma barrera de agua que acababa de cruzar con su maestro. Ahora es su prueba. ¿Está el espíritu de Elías realmente sobre él? ¿Está el poder de Dios con él? Con el manto en la mano, golpea las aguas y clama: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas, una vez más, se dividen. Eliseo cruza en seco. El milagro se repite. No es el manto el que tiene el poder, sino el Dios de Elías, que ahora es también el Dios de Eliseo. Los hijos de los profetas que observaban a lo lejos lo ven y declaran: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. La sucesión está completa. El legado continúa. La historia de Elías no termina con un punto final, sino con un signo de exclamación celestial. Su partida no es una tragedia, sino un triunfo. Es la prueba definitiva de la promesa central de nuestra fe. Demuestra que una vida vivida en obediencia, en fidelidad y en comunión íntima con Dios no termina en cenizas y polvo, no se desvanece en el olvido, termina en gloria. Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como dice la Biblia. Conoció el miedo, la soledad y el agotamiento, pero nunca dejó de caminar con Dios. Y ese caminar constante lo llevó, literalmente, a las alturas celestiales.
Su vida es un faro de esperanza para cada uno de nosotros. Nos recuerda que, sin importar los desafíos que enfrentemos, si mantenemos nuestra fe y caminamos en los caminos del Señor, nuestro destino final no es la oscuridad, sino la luz eterna. Quien camina con Dios, quien se aferra a su mano a través de las tormentas y los desiertos de la vida, no se convierte en un recuerdo olvidado. Se convierte en parte de una historia eterna, una historia que culmina no en un sepulcro frío, sino en la cálida y gloriosa presencia de nuestro Creador. El carro de fuego de Elías es más que un milagro antiguo. Es un símbolo eterno de que el destino de los fieles es la gloria. Elías ya no está en la tierra, pero su espíritu sigue vivo en cada corazón que se atreve a creerle a Dios. El fuego que descendió en el Carmelo no fue solo una llama sobre un altar, fue un símbolo del poder de un Dios que responde cuando alguien se atreve a doblar sus rodillas. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, pero su legado quedó para encender nuevas generaciones. Porque cada vez que un creyente decide mantenerse firme, cada vez que alguien ora en secreto creyendo que Dios escucha, el fuego de Elías vuelve a arder. Hoy, el mundo también está en sequía, no de agua, sino de verdad, de amor, de fe. Y una vez más, Dios está buscando hombres y mujeres como Elías, valientes, íntegros, dispuestos a levantar un altar donde otros solo ven ruinas. La historia de Elías no termina en el Antiguo Testamento, continúa en cada persona que decide no rendirse, en cada corazón que dice: Señor, aunque todos se callen, yo hablaré en tu nombre. Porque el mismo Dios que envió fuego sobre el monte Carmelo puede enviar fuego sobre tu vida hoy. Un fuego que no destruye, sino que purifica. Un fuego que no apaga, sino que enciende. Un fuego que hace de ti una llama viva en un mundo de tinieblas. Y tú, serás esa voz que se levanta cuando todos callan. ¿Serás el altar donde vuelva a descender el fuego de Dios? Escribe en los comentarios: Señor, enciende en mí el fuego de Elías. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete para seguir descubriendo las historias que el mundo olvidó, pero que el cielo aún recuerda. Esta fue la historia de Elías. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima, y que el fuego de Dios nunca se apague en ti.